Hola, en este vídeo vamos a calcular una medida de centralización que es la moda en una distribución de datos agrupada en intervalos con diferente amplitud. Fijaos, aquí tenemos una serie de intervalos de validez de la variable junto con las frecuencias absolutas que representan las veces que aparece un dato correspondiente a cada uno de esos intervalos. El número total de datos es 14 y los intervalos he dicho que son de diferente amplitud. Fijaos por qué. El primer intervalo tiene una longitud, una amplitud de 4, de 2 a 6. El segundo intervalo tiene una longitud, una amplitud de 6. Ya tengo intervalos de distinta amplitud, no me hace falta continuar. Cuando tenemos intervalos con diferente amplitud, para calcular la moda necesito utilizar las llamadas densidades de frecuencia. Vamos a calcular primero una columna con la amplitud de los intervalos, que ya sabéis lo que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de ese intervalo. 4, 6, 2 y 4, ¿vale? He estado restando los dos límites, 6 menos 2, 12 menos 6, 14 menos 2, menos 12 y 18 menos 14. Y la columna definitiva que vamos a utilizar, que es la de la densidad de frecuencia, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y la amplitud, ¿vale? Esa columna le vamos a poner nombre, hemos dicho que es la columna de la densidad de frecuencia. Muy bien, pues vamos a hallar esa densidad para cada uno de nuestros intervalos. En el primero sería la frecuencia, que es 2, entre la amplitud, que es 4, pues 0,5. En el segundo, la frecuencia, que es 3, entre la amplitud, que es 6, pues 0,5 también. En el siguiente, la frecuencia, que es 5, entre la amplitud, que es 2, 2,5. Y en el último, la frecuencia, que es 4, entre la amplitud, que también es 4, 1. ¿Vale? Bueno, pues ya que tenemos las densidades, ahí voy a buscar dónde está la moda cuando tengo intervalos con diferente amplitud. Miraremos cuál es el intervalo con una densidad de frecuencia mayor. Ahí estará la moda. La densidad de frecuencia es mayor aquí. Por tanto, deduzco que en este intervalo va a estar la moda de esta distribución. De momento, por tanto, puedo decir que la moda pertenece al intervalo 12, 14. Perfecto. Una vez que sé en qué intervalo está la moda, necesito aplicar la fórmula de cálculo de la moda. Fórmula de cálculo de la moda que, cuando son intervalos con diferente amplitud, en esta fórmula aparecen las densidades, es una fórmula con las densidades. En otros vídeos hemos calculado la moda con intervalos de la misma amplitud y hemos utilizado una fórmula con las frecuencias, ¿vale? Entonces, cuando tenemos intervalos con diferente amplitud, utilizamos una fórmula con las densidades. Y esa fórmula me dice que la moda es LI más lo mismo de siempre. Vamos a copiar la fórmula de esa moda y cuando tengamos la fórmula copiada, sustituiremos cada dato y os iré explicando qué es cada cosa, ¿vale? Y esta fórmula que yo he escrito aquí es para hallar el valor exacto de la moda. Hay una para hallar la aproximación, que también en otros vídeos hemos visto, pero que luego también la aplicaré para que la veáis, porque hay profesores que utilizan la fórmula de la aproximación. Así que vamos a hacer en este vídeo las dos para que tengáis las dos y utilicéis la que necesitéis. Bueno, pues vamos a calcular entonces cómo quedaría el valor exacto de esta moda. Primero, el límite inferior del intervalo, el valor más pequeño del intervalo, que es 12, más, ya sabéis por otros vídeos que siempre que aparece en la fórmula el subíndice i menos 1, siempre se refiere al intervalo anterior. De la misma manera que cuando aparece el subíndice i más 1 se refiere al posterior. Con lo cual, vamos a sustituir cada dato. Primero, la densidad del intervalo 2,5 menos la densidad del anterior 0,5. Denominador
densidad del intervalo 2,5 menos densidad del anterior 0,5, todo ello entre paréntesis, más densidad del intervalo 2,5 menos la densidad del posterior, del siguiente, 1. Y todo ello por la amplitud del intervalo, que la tenemos en la tabla y que es 2. Muy bien, hacemos el cálculo de todo eso y nos quedará 13,14. Esa moda va a estar siempre en las mismas unidades en las que esté representada la variable. Es decir, que si esto fueran, yo qué sé, kilómetros, pues esto también. Si fueran días, pues la moda también. Como no sabemos en qué unidades está, pues no le podemos poner unidades a esa moda. Ese es el valor exacto de la moda. Vamos ahora a calcular la aproximación de esa moda. Vamos a calcular ahora el valor aproximado de la moda con otra fórmula que me dice que ese valor aproximado de la moda es, escribo la fórmula y la ventaja que tiene el que se pueda utilizar este valor aproximado, pues es que la fórmula es un poquito más corta, que sí, que nos da un valor aproximado, pero más corto del cálculo. Y ahora que ya tenemos la fórmula, vamos a sustituir cada cosa. El valor aproximado de la moda será entonces igual a L sub i, que es lo mismo de siempre, el límite inferior del intervalo, el más pequeño, 12, más... Y en las fórmulas de estas densidades lo mismo de siempre, cuando pone i menos 1 es el anterior y cuando pone i más 1 es el siguiente. D sub i más 1, o sea, la densidad del siguiente, 1, partido la densidad de sub i menos 1, es decir, del anterior, 0,5, más la densidad del sub i más 1, es decir, del siguiente, que es 1. Y por la amplitud del intervalo, fijaos, siempre que pone subíndice i se refiere al intervalo, y cuando pone i menos 1 es al anterior y cuando pone más 1 al posterior, 2. Esto nos da un valor aproximado. Muchas veces nos da exactamente el mismo valor que el exacto, pero a veces no, como por ejemplo aquí. Si hacemos el cálculo de esto nos da 13,33. Ese sería el valor aproximado de la moda, que como os he dicho antes estará en las mismas unidades en las que esté la variable. Seguiremos haciendo operaciones de estadística, ejercicios de estadística en próximos vídeos.